Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. En esta ocasión platicaremos brevemente de algunos temas que están en la agenda, como son la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio. También platicaremos del trabajo de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía. Se cumplen también 2 años del histórico triunfo de Morena y de la pandemia del coronavirus en Yucatán. ¿Cómo vamos? Para esto saludo vía remota a mis compañeros panelistas, Héctor López Ceballos, columnista del periódico Novedades. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias, Héctor. Jorge Sánchez Reyes, politólogo y fundador de Morena. ¿Cómo estás? Hola, Tony. Hola, Héctor. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Jorge. Y en unos minutos más estaremos con Rodrigo Vázquez Parada, maestro, periodista y activista. En unos minutos más se incorporará con nosotros. Héctor, si me lo permites, comenzaría contigo. Ayer, 1 de julio, entró ya en vigor el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. ¿Qué significa este nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? Más que nada, saber cuál es la diferencia del TELECAN de 1994 y por qué es tan importante este nuevo. Se dice que esto será fundamental para el crecimiento económico. ¿Qué decir, Héctor? Pues hay que aclarar primero que este tratado se vino cocinando desde el final del sexenio pasado, desde la administración de Peña Nieto, y viene a renovar una serie de características o de puntos económicos clave entre las relaciones de México, Estados Unidos y Canadá. Después de casi 27 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este TEMEC, este Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, va a renovar una serie de puntos estratégicos para la economía de los 3 países. Algunas diferencias, por ejemplo, es que ahora en la cuestión de la industria automotriz, para que un carro, un vehículo producido en la región se considere efectivamente armado aquí entre estos 3 países, tiene que contar con el 75% de sus piezas producidas en cualquiera de los 3, ¿no? En México, Estados Unidos y Canadá. Antes bastaba con que fuera alrededor del 62%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto puede ser una cuestión de cifras, pero en el fondo lo que está diciendo es que se va a necesitar más material, por ejemplo, la industria del acero, la industria del aluminio, de estos 3 países del tratado, para poder tener ciertos privilegios o ciertas concesiones arancelarias, porque no van a pagar aranceles las exportaciones, las importaciones de estos vehículos producidos en la región. Y además, lo más importante de la diferencia entre estos 2 tratados es que a partir del TEMEC se vienen impulsando una serie de reformas, de cambios en el marco jurídico mexicano, enfocadas principalmente en el área laboral. Ahorita con esta cuestión de que van a iniciar los tribunales laborales, ya vamos a abandonar un poco el modelo de juntas de conciliación y van a empezar los tribunales laborales en forma, además de que se consolidó la democracia sindical, ahorita ya con el gobierno de Andrés Manuel en esta administración, vienen como respuesta, como una exigencia por parte de Estados Unidos y Canadá para que los trabajadores mexicanos estén en igualdad de condiciones con los trabajadores de Estados Unidos y Canadá. Entonces, por ese punto de vista, por ese lado, los trabajadores, los obreros mexicanos van a estar en condiciones bastante similares con sus homólogos de los países del norte. Correcto. Muchas gracias, Héctor. Jorge, yo creo que coincidimos con la valoración de Héctor en el sentido de lo positivo que es este tratado entre estos 3 países. Pero se ha generado una polémica en los últimos días de si debe o no visitar Washington el presidente López Obrador. Se dice que si asiste, estaría jugando a favor de la reelección de Donald Trump, teniendo en cuenta que Joe Biden está arriba en las preferencias electorales hoy por hoy en Estados Unidos y que esta visita del mandatario mexicano podría jugar a favor de Trump. ¿No debería entonces cancelar el gobierno de México este encuentro o quizá visitar también al candidato demócrata? Hay que recordar, Jorge, que Peña Nieto invitó a Los Pinos al en ese entonces candidato republicano Donald Trump cuando Hillary Clinton estaba arriba en las encuestas. Se dice que aquella visita fue clave para la victoria de Donald Trump. El presidente López Obrador, al acudir, no estaría cayendo, Jorge, en una trampa con fines electorales
ya sea con intención o no del presidente mexicano, pero jugando a favor de la reelección del presidente Donald Trump? No, considero que lo que planteas son dos cuestiones muy diferentes. Cuando Peña Nieto invita a Donald Trump a México, al Palacio Nacional, lo invita como candidato, no era el jefe de Estado. Eso generó muchas críticas porque habían otros personajes de la política en Estados Unidos que no fueron invitados. Ahora, el jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, está yendo a una visita por un concepto, un tratado, el TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que es sumamente importante para los tres países del norte del continente americano. Es fundamental en temas de relaciones comerciales, en esta relación de cooperación para el desarrollo entre México, Estados Unidos y Canadá. Donald Trump es jefe de Estado y planteabas que Biden es un candidato. No, Andrés no tendría que irlo a visitar. Si fuese a visitar, si la visita fuera con Biden, estaríamos generando una polémica parecida a la de Peña Nieto, que generó muchísimas críticas. Ahora un jefe de Estado visita al otro jefe de Estado. Recordemos, y esto que quede en la memoria colectiva, porque luego la oposición, cuando se habla del tema de la reelección, se asusta mucho y parte también de la historia, pero en Estados Unidos hay un sistema democrático electoral muy diferente al de México. Por ejemplo, uno de los puntos es que pueden tener reelección hasta por un periodo más el presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, va a terminar Donald Trump y va ahorita a elecciones para reelegirse 4 años más. Correcto, Jorge. Bueno, habría que preguntarse también si a Morena o al presidente López Obrador le convendría que gane Donald Trump o en este caso, pues, Joe Biden, ¿no? Pero bueno, eso sería a lo mejor ya para otra ocasión, en otro programa lo ahí nada más puntualizo rápidamente que no es un tema electoral, esto es un tema de Estado, de un tema complejo y que ahora ya salió y que es un tema que va a beneficiar a las naciones que están involucradas en este tratado. Es una visita de Estado. Una visita de Estado. No es momento para relajar las medidas de higiene. Recuerda usar tu cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca, y seguir los protocolos sanitarios de cada establecimiento. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Rodrigo, te saludo a la distancia. Estabas en otra videollamada. Ahora sí, incorporándote con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Disculpen por este retraso, pero hoy ya todos quieren hacer videollamada y bueno, estamos un poquito apretados en la agenda. Un gusto saludarles a ustedes también. Rodrigo, no te preocupes. Mira, pues entremos en materia. ¿Qué te parece el trabajo de la Fiscalía General de la República? Estrictamente el trabajo de Alejandro Gertz Manero, sobre todo en los recientes casos de los 43 de Ayotzinapa. Dicen que se cayó la verdad histórica, la de Murillo Karam, y por el tema de la extradición de Emilio Lozoya a México. Pero, Rodrigo, antes de pasar a Lozoya, te preguntaría por la investigación encabezada por Alejandro Encinas, por el caso de Ayotzinapa. ¿Qué pasó con Tomás Herón? Y sobre todo, ¿llegaremos algún día a saber la verdad histórica, lo que sucedió realmente esa triste noche en Iguala?
Rodrigo. La pregunta que todos nos hacemos es esa justamente, Tony. ¿Llegaremos a saber qué realmente pasó? Al salir el fiscal general de México a decir que esta verdad histórica ya quedaba descartada, era confirmar lo que muchos habíamos dicho y lo que muchos periodistas habíamos puesto como hipótesis de que esa verdad histórica no era ni verdad ni tampoco histórica, únicamente era el reflejo de un gobierno corrupto como era el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora con esta nueva investigación o replanteamiento de la investigación, sin duda se va a conocer a lo mejor aspectos que no se habían dado a conocer públicamente, pero que entre algunas investigaciones periodísticas ya se habían manejado las diferentes versiones en este caso. Lo que sí creo es que también se llegó a criticar cuando se designó al fiscal general por Andrés Manuel López Obrador. Incluso mucho hubo el tema de que si realmente iba a haber justicia, que si realmente se iba a aplicar la ley. Y bueno, de alguna u otra forma, es muy importante recalcar que el presidente, pues eso es lo único que ha influido directamente en el poder judicial, ¿no? En el poder, vaya, de la ley y de aplicación de la ley, que es poner a una persona que sabe la situación y que por supuesto ha logrado la extradición de Emilio Lozoya, que es por supuesto no solamente un acuerdo de una persona, tiene que ver también con autoridades, con la defensa de este exfuncionario que es parte de la corrupción de Pemex, ¿no? Sin duda es algo muy importante y sí creo que se están dando pasos importantes en la Fiscalía, que también había estado un poquito oculta durante los últimos meses, pero más bien creo que es muy importante dar duros golpes que estar saliendo todos los días en los medios de comunicación sin dar a conocer nada nuevo. Correcto, Rodrigo. Muchas gracias. Héctor, hablando de la Fiscalía, ¿qué opinión te merece la aceptación de extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin? Y pues preguntarte si con esto caerán peces aún más gordos por el tema de Odebrecht, ¿no? Se dice que viene un plan de colaboración con las autoridades. Pues como dice Rodrigo, pues ahí bien por la Fiscalía, ¿no? ¿O cómo lo ves? Digo, también es un momento oportuno para el gobierno de la 4T, ¿no? Claro, sí, yo creo que después de todo, pues se deben de llegar a acuerdos. Seguramente habrán llegado a algún acuerdo con Lozoya para que acepte la extradición. En este momento ya se están realizando los trámites correspondientes. La cuestión es una figura jurídica existente tanto entre España como México y demás países, esta cuestión de la extradición, que se puede aplicar, claro, en determinadas circunstancias con estos que tienen una orden de aprehensión en los países de origen, en este caso México, requiriendo a Emilio Lozoya. Yo creo que es una cuestión acertada. Algún ofrecimiento también debe haber habido para que se resuelva de una manera tersa, de una manera tranquila, que no haya necesidad de un gran movimiento policial. Y qué bueno, ¿no? Que se vayan a resolver así las cosas. No sé si con esto vayan a caer más peces gordos, como les llamamos, pero sí es un antecedente de que los funcionarios de la administración pasada que están envueltos en actos de corrupción bastante probados, van a empezar, pues al menos van a tener que tener miedo y empezar a pensar las cosas. El segundo. Claro, porque sí o sea, sí hay ya un historial, es el antecedente, ¿no? Es como que el primer paso para posiblemente no una cacería de brujas, como muchos lo quieren hacer notar, sino que se lleve un procedimiento conforme a derecho, porque también, como lo hemos platicado en otros programas, Emilio Lozoya tendrá derecho a la defensa adecuada y a ofrecer las pruebas en su favor pertinentes. Bueno, pero bueno, habría que recordar que también su abogado, pues, le renunció, Javier Puello Trejo, este gran abogado. Pero bueno, Jorge, la compañera Jacqueline Hinojosa del PRI, que ha estado en diversas ocasiones aquí en el programa, nos manda a decir que hablemos también de lo doloroso, que critiquemos la falta de apoyo a los niños con cáncer, que los papás se están quejando porque se cortaron desde el gobierno federal estos apoyos. ¿Qué decir de esto tan delicado? ¿A poco sí le recortaron estos apoyos a los niños con cáncer, Jorge? A propósito, para muchos, el desafortunado tuit de la esposa del presidente viene a la luz de Beatriz Gutiérrez Müller en respuesta a la pregunta de ¿para cuándo atenderá personalmente a los niños con cáncer? Y ella contestó, no soy médico, a lo mejor usted sí, anda, ayúdelos. ¿Qué decir, Jorge?
Sobre el tema fundamental es totalmente erróneo. De hecho, en este año hubo un incremento al tema del presupuesto de salud pública. Los niños con cáncer no están padeciendo. Hay quizás algún tema de logística, pero se está atendiendo como tal. Es una política de Estado. De hecho, se está dando sobre todo muchísimos ingresos a personas con discapacidad y sobre todo la atención a los niños. Se generó esta atención de la política pública de la pensión, que ahora ya existe. Sobre el tema de la compañera Beatriz Gutiérrez Müller, yo creo que fue un tuit desafortunado. Desde como seres humanos la puedo entender, de que ella no es funcionaria pública, ella es una académica, pero su esposo es el presidente de la República y pues tiene una investidura y representa algo. Afortunadamente o desafortunadamente, ella tiene que, en ese sentido, ser un poco moderada. En la parte humana yo la entiendo, porque los que, además el del tuit es ahí está ya evidenciado, es un seguidor de Felipe Calderón, Entonces, son gente que está atacando en las redes sociales sin son ni con alguna prueba, solo por molestar. Entonces, como ser humano la puedo entender, pero en la posición que ella está como esposa del presidente de la República, tendría que modificar todo ese tipo de situaciones, lamentablemente, porque en la vida pública eso es parte de poner en escrutinio la vida personal de las y los funcionarios. Sobre este tema de que hablabas también quiero acortar sobre lo de justicia. A mí me gustaría que Felipe Calderón Hinojosa, que le hizo tanto daño a este país y que hoy en esta doble moral de la política mexicana está haciendo un partido, es un delincuente de cuello blanco que debería estar en la cárcel, y muchos millones de mexicanos verían en las autoridades justicia, y no cacería de brujas, sino justicia. No es momento para relajar las medidas de higiene. Recuerda usar tu cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca, y desinfecta tu área de trabajo. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! A propósito de la primera dama, polémicos, y me viene a la mente el caso del comunicador Chumel Torres, cuando ella exigía una disculpa por meterse con su hijo, y ahora vemos la salida de Chumel de HBO. De esto último, Rodrigo, en tu opinión, ¿qué pasó? Muchos dicen que se debe a una censura, otros al racismo de Chumel, la conferencia de la CONAPRED. ¿Por qué la salida de HBO, de este personaje, Chumel Torres, tuvieron que ver AMLO o su esposa?
Sin duda el papel de la primera dama en las redes sociales ha estado un poquito más activa ahora durante la contingencia. Lo importante es a lo mejor detectar sabiamente cuándo opinar y cuándo no. Esa es la gran ventaja de las redes sociales. Nadie te obliga a escribir, no tienes una cámara enfrente que te esté grabando todo el tiempo y que puedas a lo mejor, como ocurría en antaño, cuando tenías la cámara y hacías a lo mejor o decías algo que no estaba en el libreto. En esta ocasión en las redes sociales, sin duda, hay una acción diferente. Hay algo que se llama teclear el texto para poder enviarlo. Y eso es lo que a lo mejor lo que le ha faltado un poquito de mesura a la primera dama para poder saber. Sin duda, como dice también Jorge, la primera dama es un personaje el cual no está dentro de una función pública como tal, y por ello es en que a lo mejor se exime de estar exigiendo, pero como primera dama y cercana al presidente, pudiese ser en un momento dado como de este enlace social con el presidente para poder hacer llegar algunas exigencias del público. Las controversias que ha tenido más reciente con Chumel Torres, que es uno de los personajes más populares dentro de los youtubers, sin duda creo que tiene que ver más con un tema privado con HBO. HBO es una empresa que no le gusta verse en polémicas y menos que sus personajes principales se vean en esa situación. Chumel sin duda no es una persona que escatime en las palabras que dice ante la cámara. Entonces creo que ello ya le cobró factura ahora. ¿Qué ocurrió en este momento y que buscan darle ese logro a Andrés Manuel? Creo que es muy adelantado. Sin duda Chumel tiene bastante cola que le pisen por la boca floja que tiene. Correcto. Muchas gracias, Rodrigo. Héctor, ayer 1 de julio se cumplieron 2 años de la aplastante victoria del presidente López Obrador. ¿Qué decir de esto? ¿Hay algo que celebrar? Héctor, en una de tus columnas leí que decías que la victoria del presidente era, digamos, predecible o inevitable, más que nada por el hartazgo de una sociedad cansada de las corruptelas y errores de gobiernos pasados. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿No hay mérito en la figura o carrera política del presidente? ¿O es más un hartazgo? No. Yo veo así como fuertes críticas hacia el presidente, también cifras muy altas de popularidad. Y pues es algo, para mi gusto, que debe estar haciendo bien, o para mucha gente debe estar haciendo bien. ¿Qué decir? ¿Por qué tantas críticas y al mismo tiempo tan alto en las encuestas? Sí, por supuesto, Tony, claro que tiene que ver el apoyo que tiene de la gente, pero no olvidemos que la figura de Andrés Manuel, como otras muchas figuras a lo largo, sobre todo de Latinoamérica, son fenómenos sociales. Y esos fenómenos sociales son producto del contexto y del devenir histórico en el que se van desarrollando estos entornos, ¿no? Estas comunidades. En el caso de México tuvimos décadas, incluso antes del llamado neoliberalismo, de una brecha social que se fue abriendo cada vez más, ¿no? De una desigualdad profunda, de aumento en los índices de pobreza, en la falta de educación, en la ausencia de la autoridad en los espacios donde tenía que estar. Entonces, es lógico que cuando aparece una figura como Andrés Manuel, sí, desde muy inicio de su carrera, la gente gire o se acerque a él, ¿no? Eso es lo que sucede. Andrés Manuel, cuando empezó su carrera, lo hizo luchando en determinadas cuestiones sociales. La gente que estaba necesitada por alguna cuestión social en Tabasco, por ejemplo, se acercó a él porque él representaba esta cuestión, esta alternativa a la descomposición que había en el entorno sociopolítico del momento. Y así fue durante toda su vida. Se fue alimentando de, sí, este hartazgo, pero también de esta esperanza que la gente tenía de poder cambiar las cosas. Entonces, efectivamente, tiene altos índices de popularidad, pero es porque, lamentablemente, la mayor parte de esa descomposición, la mayor parte de esos fracasos de modelos anteriores, de gobiernos anteriores, sigue actualmente. No podemos culpar de todo al nuevo gobierno porque lleva 2 años, pero es innegable que la base, la raíz de ese hartazgo que llevó a Andrés Manuel a la presidencia sigue. Y tiene 2 vertientes. La primera, que lo sostiene en su popularidad, y la segunda, que no permite a la oposición ser una oposición real o tener un proyecto alternativo al de Andrés Manuel serio, porque no proponen nada, porque piensan que las cosas tienen que mantener estáticas, que las cosas no han cambiado, y por eso mientras tengan esa mentalidad, pues la 4T y Morena seguirán en el poder. Gracias, Héctor. Rodrigo, una última antes de cerrar. ¿Cómo vamos con el coronavirus en Yucatán? Brevemente, tú has estado muy activo en este tema. Te preguntaría, ¿ya vamos de salida en el estado, las cifras y el gobierno de Vila? ¿Cómo ha actuado en ese sentido?
Claro, amigos. Miren, este jueves, seguro después de nuestra transmisión, va a seguir el informe, el noticiero de Comuniqué Channel, donde dará las cifras actuales del coronavirus. Sin duda, hoy es jueves y son días en donde se determina qué semáforo es el que avanza. El día de hoy estuve en un recorrido por el Hospital Provisional del Siglo XXI, en donde se había especulado que se había desmantelado las más de 400 camas que habían instalado en esa zona. Les puedo decir que ahí siguen, que no se dio fecha de cuándo se va a utilizar ese hospital, que es muy lamentable que hayan hospitales en donde todavía haya mucha ocupación hospitalaria, esperando que la ocupación hospitalaria disminuya. Ese es el único margen o indicador que nos diría si el COVID en Yucatán estaría bajando. Lo que yo platicaba es de que de nada parece haber servido 2 meses de encierro, de inactividad económica que fueron durante el mes de abril y mayo, porque ahora que hay la reactivación económica durante el mes de junio, es cuando se dieron mayor número de muertes, más de 250 y más de 2.600 contagios en estos días. Yo lo que considero, lo que siempre he propuesto sobre la mesa de la Secretaría es que haya un semáforo focalizado en los lugares en donde hay mayor contagio activo, ahí se mantenga el semáforo rojo, y en otros lugares los inferiores, como es en naranja, e incluso el semáforo amarillo. Lo que quisiera acotar sobre el tema de la imagen del presidente es que se ha desgastado por estas mañaneras. Creo que las mañaneras, en vez de ayudarle, lo están desgastando mucho, tanto que hay temas a veces que se vuelven agenda pública, pero en forma negativa a la imagen del presidente. Lo mismo ocurre con el gobernador, que a veces sin dar declaraciones sobre la semana de mayores contagios, hacía silencio ante esa situación, y eso no beneficia la figura de ningún poder. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, como siempre. Y a ustedes por el placer y el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.